los cielos. El reino de los cielos. Las democracias, tal como las conocemos tú y yo, son muy buenas cuando el hombre se pone de acuerdo con el hombre. Cuando el hombre se pone de acuerdo con el hombre, siempre para que haya paz debe haber acuerdos, contratos sociales, donde nos podamos poner unos y otros de acuerdo. Pero las democracias, cuando se trata del hombre y de Dios, no funcionan. Ahí no funcionan. ¿Por qué no funcionan? Bueno, pues hay varias razones. A lo mejor faltan algunas, pero te voy a mencionar las que yo pude tener en mente. Dios es inmensamente más alto, más grande, más inteligente, más sabio que tú y que yo. La diferencia entre Dios y nosotros es abismal. Dice Job 38:4, ¿dónde estabas tú? Le dice Dios a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo tomaba sus medidas? ¿Dónde estabas tú? Si tienes esa inteligencia que dices, ¿dónde estabas tú? ¿Y cómo sabes tú las dimensiones de los mares? Cuando contendemos con Dios nos va mal. Pero no nos va mal porque Él es un Dios orgulloso o egocentrista, sino porque Él sabe que la fuente de tu bendición no viene de ningún otro lado más que de Él. Si tú quieres ser bendecido genuinamente, la única fuente verdadera de vida se llama Dios. Dios tiene, yo me imagino muchas cosas en qué pensar, y a veces pensamos que somos los reyes del universo y que todo gira alrededor de nosotros. Pero la realidad es que aún y cuando tú no eres el principal objetivo, hablando de tus anhelos personales o tus deseos personales, aún así Dios te toma en cuenta. Pero al final del día, Dios no tiene por qué tomarte en cuenta. Pero lo hace. Las democracias funcionan con contrapesos. Si yo en una democracia viene un candidato y me dice una propuesta y me convence, yo voto por él. Pero en la democracia siempre hay contrapesos y yo tengo la posibilidad en la próxima elección de no votar por él o por ese partido. Entonces yo castigo al partido. ¿Sí? Cuando tú votas por un partido y no te cumple lo que te promete, tú lo castigas. En el caso de Dios no hay necesidad, porque Dios todo lo que promete lo cumple a su tiempo. A veces nosotros queremos que todo vaya a nuestro ritmo y que Dios camine o corra a nuestro ritmo, y no es así. No puede ser así. Tú a veces piensas, es que Dios, no sé, me necesita mis dones, mis talentos, pero en realidad Dios no te necesita. Dios es el dueño del oro y de la plata, dice la palabra. Y Dios es el creador del universo. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Dios. Y podría decirte hoy, con esto en mente, que las democracias con Dios no funcionan, porque Dios no es tu compañero de fórmula. Dios no es tu partner, tu socio, tu amigo, tu compa. Tu lámpara de Aladino tampoco es. Dios es tu inventor. Y Dios quiere y tiene el anhelo de ser tu padre. Para ser tu padre necesita que tú lo reconozcas como tal. Hay gente que no cree en Dios, por lo tanto Dios no puede ser su padre. Dios es su inventor y su creador, pero no es su padre. Para que Dios sea tu padre, tú tienes que reconocerlo como tu padre. Cuando tú reconoces a Dios como tu padre, Él te reconoce como su hijo.
Si tú no reconoces a Dios como tu Padre, entonces eres una creación de Dios. Para ser un hijo de Dios tiene que haber un vínculo familiar. Y ese vínculo tiene que ver con tu reconocimiento hacia Él. Así que como inventor y como padre, Dios pone las reglas. Dios pone las reglas del juego. En mi casa hay un sistema de gobierno. Y aunque Cindy y yo tomamos en cuenta a nuestros hijos y los escuchamos, bueno, a veces a mí se me va la onda y no los escucho cuando estoy enojado, pero trato. Amén. Pero en el gobierno de la casa de nosotros hay reglas, y esas reglas las pone Cindy, las pongo yo. No las pone Andrés, mi hijo, ni Victoria, mi hija. Es un grave problema vivir en un hogar gobernado por los hijos. Es un grave problema vivir en un hogar donde vamos a decir que la familia se mueve al son del niño. Los papás primerizos a veces nos pasa eso, que nos movemos al ritmo del niño, ¿verdad? En vez de que el niño se mueva a nuestro ritmo, y ahí andamos. Un papá con miedo, temor de disciplinar, exhortar, poner en su lugar a sus hijos es un grave problema. Un grave problema. Es un sistema antibíblico el que el hijo gobierne una casa por el berrinche o por la emoción o por el sentimiento. Es antibíblico. Y al final del día Dios bendice cuando hay sujeción. Y sabes, en el reino de los cielos, Dios quiere que entremos a ese reino de los cielos y quiere que nos sujetemos al rey, porque en el reino de los cielos hay un rey, y ese rey no soy yo ni eres tú, es Dios. Amén. Y ahí nos tenemos que sujetar. Y cuando hay sujeción de parte nuestra hacia nuestro rey, hacia nuestro padre, hacia nuestro inventor, entonces ahí hay bendición. Pero no es que Dios diga, yo orgullosamente y egoístamente quiero que todos se doblen sus rodillas ante mí. No. No es esa la posición de Dios. Dios quiere que acudas a Él y que seas dependiente de Él, porque Él te inventó y sabe exactamente qué es lo que necesitas. Él sabe exactamente lo que tú requieres para ser bendito y para ser pleno. Él conoce tu corazón. Y Él, a propósito, en tu corazón puso un compartimento llamado Espíritu de Dios, Jesucristo, Dios Padre, que nada ni nadie lo puede llenar más que Él. Porque Él te inventó. Señor, ¿por qué lo hiciste así? Porque Él te inventó. Yo cuando invento algo, ¿sí? Yo pongo un registro ahí, un copyright, un trademark, como lo dicen los americanos, donde nadie puede copiar lo que yo inventé. Yo tengo el derecho porque yo lo hice, porque yo lo diseñé, porque la ingeniería de ese producto vino de mi mente. Y yo legalmente así lo plasmé en una patente, perdón, se me fue el nombre, una patente. Bueno, Dios te patentó a ti. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Estás patentado. Y hay un vacío ahí en tu maquinaria, en tus poleas, en tus motores, que dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ahí está. Ahí está. Un hijo que no se sujeta a sus padres va a ser un hijo que va a sufrir, que va a tener problemas, graves problemas. Si tú no le enseñas a tu hijo cómo sujetarse, que es todo un gran reto, es una tarea de todos los días, todas las semanas, todos los meses. Y dice, Señor, ¿cuándo se va a acabar? Bueno, pues cuando el niño sea mayor de edad, tu trabajo,
habrá sido evaluado cuando tu hijo parta de tu casa. Ahí tu trabajo va a ser evaluado. Pero un hijo que no tiene disciplina, no tiene sujeción, no tiene obediencia, va a tener graves problemas en su vida. Porque si tú no le enseñas a cómo sujetarse a ti, ese niño va a tener problemas en sujetarse a su maestro, a sus jefes en el trabajo, a cualquier autoridad que le pongas y al mismo Dios. Así que en el ritmo en que tú le enseñes a tu hijo a sujetarse a ti, entonces él va a ser bendecido en cada esfera de su vida. Dice Hebreos 12:6, porque Dios disciplina al que ama. A mí Dios me ha disciplinado muchas veces y no me gusta, pero entiendo que lo hace porque me ama. Ahí después te contaré todas mis anécdotas de cómo Dios me ha disciplinado. Algunos de aquí saben algunas. Yo era un niño problema. Yo era un niño que crecí como un animalito ahí en la jungla, porque mi mamá trabajaba desde que yo era muy niño y mi papá ya había fallecido. Entonces yo, de 2 de la tarde a 9 de la noche, yo podía hacer lo que yo quisiera. Entonces yo pues no fui un niño que hacía tareas. Entonces yo hacía la tarea antes de que llegara el profe y se la copiaba a mis compañeros. Y si no me la pasaban, pues entonces podría haber problemas ahí. Y yo obligaba a mis compañeros a que me pasaran la tarea. En una ocasión hasta recuerdo que no me quería pasar en un examen un compañero a un lado porque yo no sabía nada, no había estudiado. Y no quería. Y yo estaba como así alcanzable, entonces yo le hacía así mientras el profe no me veía. Y terminé arrebatándole el examen para copiar lo que él tenía. Así de mal me portaba. Era un niño problema, era un niño animalito, era un niño que hacía lo que yo quería. No crecí con muchas reglas. Me decían mis hermanas, porque mis hermanas son mayores que yo y ellas limpiaban la casa: no tires cáscaras, Sergito, no tires cáscaras. Porque yo lo que comía lo iba tirando como animalito. Entonces ya cuando se enojaban mucho, yo tiraba la cáscara. Me decían, no tires la cáscara. Entonces yo tiraba la cáscara, las veía y con la otra mano la cachaba. Guarda silencio, Sergito, guarda silencio, ya los tienes cansados. Y hacía como que hablaba. Era un niño problema. Así que, pues como yo no tenía un padre que me disciplinara aquí en la tierra, pues entonces yo sufrí muchas cosas por esa falta de disciplina. Y Dios me disciplinó, Dios me terminó disciplinando y me sigue disciplinando hoy. Y yo le doy gracias a Dios, porque cuando yo tengo el cuidado de Dios, cuando yo me voy desviando y sé que Él me disciplina, sé que hay alguien que me ama. Hebreos 12:7 dice, ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Es un mandato de Dios. Así que a Dios no le interesa establecer una relación padre-hijo basado en una democracia. Dios en ese aspecto es antidemocrático. Dios basa su autoridad sobre nosotros en bendecirnos, pero Él ejerce su autoridad. Hay veces que se nos da autoridad en el trabajo o en ciertas cosas, aún como padres, y no ejercemos esa autoridad. La dejamos ahí. Y si tú no ejerces la autoridad en una empresa, si tú no ejerces la autoridad en un puesto que se te asigna y una responsabilidad, ahí va a haber problemas. Y no vas a durar mucho en ese trabajo, en ese empleo. Porque tienes que ejercer esa autoridad que se te dio. No como nosotros a veces lo imaginamos, ¿verdad? Ahí entra el liderazgo de Dios, pero ese es otro tema. Así que, si Dios nos deja llevar la batuta, creo que habrá problemas. Acuérdate de Adán y Eva. Nuestra sabiduría, nuestro juicio, nuestra inteligencia no da para llegar a buen puerto. Así que, qué bueno que podemos hoy, aquí en esta iglesia,
poder constatar, y muchos lo han hecho aquí, que cuando tú le haces caso al manual del creador, al manual del inventor, ahí hay bendición. Ahí hay bendición. Jeremías 29:11 dice: solo yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para su bien y no para su mal, para que tengan un futuro lleno de esperanza. Solamente yo sé los planes que tengo de ustedes, dice Dios. Solo yo. No te los puedo revelar todos. Si te revelo el final de la película, puede que haya problemas. Entonces, Dios se reserva el final de tu película y el mía y de la mía por algo. Su reino, su gobierno es una autocracia. Se oye fuerte, ¿no? Ahora en estos tiempos hablar de autocracias. No, Señor, ¿cómo que no eres un Dios democrático? Señor, ¿cómo que eres autócrata? Señor, ¿cómo? ¿Eres un dictador o qué pasa? Mira, el reino de los cielos funciona de esta manera. Tú vas a encontrar la democracia de Dios cuando no eres su hijo, cuando no has venido al evangelio, cuando todavía no eres un hijo de Dios. Dios ahí a la humanidad siempre le ha dado una democracia plena, para que de acuerdo al libre albedrío que Él te dio y tu voluntad que tienes, que es tuya, y Dios Dios no se va a meter con tu voluntad. Ahí Dios es un Dios totalmente democrático. Dios te deja escoger a ti y es un caballero y te dice: mi hijo, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si tú vienes y abres esa puerta, yo entraré a tu corazón, pero si no, no. Entonces, si tú quieres encontrar al Dios de las democracias, si Dios es democrático en ese aspecto. Pero una vez que tú vienes a sus pies y le dices: Señor, genuinamente, y naces de nuevo, ahí Dios te va a apartar. Dices: ay, Señor, ¿en qué me metí? Te metiste en la mejor vida que puedas haberte metido. Te metiste en el mejor reino que pudiste haberte metido. Te metiste en el lugar preciso donde puedes ser pleno y bendito por el resto de tus días, hasta el día que el Señor te llame a su presencia. Ahí, en esa autocracia, está la protección de Dios. Ahí en esa autocracia está el gozo pleno y la paz. Ahí en esos límites está el Espíritu Santo que va contigo y te lleva en plenitud. Dios pone reglas en su reino para bendecirte. Dios te dice: en su reino hay diferentes temas, uno de ellos es el matrimonio, y ahí en el matrimonio es donde las parejas son bendecidas. Salte del matrimonio y va a haber problemas. Ahí, en el reino de Dios, es donde se establece que el padre y la madre tienen la autoridad y que cuando los hijos honran a su padre y a su madre tendrán largos días en la tierra. Ahí están las bendiciones. Ahí en el reino de los cielos te dice que cuando tú pones tu primer primicia, discúlpeme la redundancia, tu primer recurso, que es una primicia, y lo pones en las manos de Dios, entonces Dios va a bendecir tus finanzas. Ahí en el reino de Dios es donde te dice: no importa si ofendiste o te ofendieron, ve y antes de presentar tu ofrenda en el templo, reconcíliate con tu hermano. Y luego ven y presenta la ofrenda. Ahí hay bendición. Ahí en el reino de los cielos es donde Dios te dice: ama a tu enemigo. Ese es el reino de los cielos, y es un reino donde Dios no puede considerarte y decir: ¿sabes qué, María? ¿Sabes qué, José? ¿Sabes qué, Lupita? ¿Sabes qué, Cindy? ¿Sabes qué, Idalia? Mira, aquí hay ciertas cláusulas de excepción, entonces aquí en estos casos no perdones, porque te agraviaron muy feo. No, es que si es justificable que no perdones, te la hicieron y te la hicieron bien.
No. Si Dios te toma en cuenta, las cosas no van a acabar bien. Porque Dios sabe que si tú perdonas a pesar del daño que te han hecho, allí Dios sabe que va a haber una bendición que sobreabunda en tu vida. Porque Dios sabe mejor que tú. Y Dios sabe mejor que yo. Entonces, gracias a Dios que su plan para nuestras vidas no está basado en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestro carácter, en nuestras ideas, sino en su sabiduría, misericordia y justicia. En eso está basado el reino de los cielos. El reino de Dios se basa en Dios, no en ti y no en mí. Y la película no se trata de ti y de mí, se trata del reino de los cielos. No se trata de tus deseos personales o tus planes personales, se trata de los planes y deseos de Dios para bendecirnos. Se trata del reino de los cielos, no se trata del reino de Sergio Quesada. Yo viví muchos años de mi vida, la mayor parte de mi vida adulta, pensando en el reino de Sergio Quesada. En eso me basé desde que yo tengo uso de razón. Desde que era niño tenía planes, siempre andaba inquieto yo. Y luego era adolescente y tenía más planes todavía. Y luego era adulto y más planes. Y ahí andaba haciéndome bolas con mis planes. Con el reino de Sergio Quesada. Y Dios tuvo que hacer una parada en mi vida. Y Dios me disciplinó. Y Dios me dijo, no, mijo. No se trata de sus planes, se trata de los míos. Y aquí estamos. Gracias a Dios. Su reino se trata de Él, no de ti. Pero tú puedes entrar a ese reino y Dios te invita a que entres. Él es más alto, es más grande, es más sabio, es más inteligente que tú. No tiene por qué darnos explicaciones de todo. Y Él pone las reglas. Porque te quiere bendecir. Jeremías, otra vez, 29:11, ¿qué te dice? Solo yo sé los planes que tengo para ti. Dios ya nos dijo de antemano de qué se tratan esos planes de manera conceptual. Son planes de bien para ti. No de mal, de bien para ti. Para darte un futuro lleno de esperanza. Un futuro lleno de bendición y de plenitud. Para eso Dios usa su autocracia. Dios sí ejerce su autoridad, porque sabe que si ejerce su autoridad, va a hacerte un bien. Así que ya no contendamos con Dios. Dios quiere establecer su reino en la tierra. Y hay dos maneras en las cuales Dios establece su reino en la tierra. La primera es un reino espiritual. Dios quiere establecer un reino espiritual aquí en la tierra. Y número dos, Dios quiere establecer también y establecerá un reino físico. Tú y yo somos alma, cuerpo y espíritu. Lo primero, donde está la salvación, donde está ahí la redención, donde está ahí la vida eterna, es que a través de tu espíritu Dios gobierne tu alma. Y tu alma gobierne tu cuerpo. Y un día Dios no solamente permeará en el espíritu, en el mundo espiritual, el cual tú y yo no podemos ver, sino que podemos sentir solamente, pero también el reino de Dios un día va a ser un reino visible, un reino que tú puedas ver con tus propios ojos. Hoy el reino se basa en fe, en algo que no puedes ver, que es espiritual. En tu vida hay guerra espiritual. En tu vida hay ataques espirituales todos los días que te quieren confundir y que te quieren apartar del reino espiritual de Dios. Y eso no lo puedes ver, solamente lo puedes palpar con el Espíritu que Dios te ha dado y ha despertado en ti, y el Espíritu Santo que vive en ti. Eso sí, ese reino espiritual, a través de esas dos entidades, tú puedes sentir y percibir qué está pasando, pero no puedes verlo. Así que la salvación hoy y la vida en plenitud se basa en algo que no podemos ver,
pero sí podemos sentir que es el Espíritu. Pero un día, ese reino que hoy Dios quiere establecer espiritual en tu vida y en la mía, va a ser visible, va a ser corporal, va a ser físico. Dice Miqueas 4, del 3 al 4, el Señor juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas. Después dice, ninguna nación volverá a levantar la espada contra otra nación, ni se entregarán más para hacer la guerra. Un día Jesús va a venir y va a reinar. Un día Jesús juzgará y corregirá, y su gobierno será más autocrático que en ningún tiempo delante de nosotros. Dice que convertirá sus espadas en asadores y sus lanzas en hoces de cualquier nación, la más potente que pueda haber. Dios va a convertir sus lanzas en hoces, en instrumentos de cortar plantas. Va a reducir a nada la autoridad de las naciones. Y no habrá más guerras, dice la palabra. Es una profecía que aún no se cumple, pero que se va a cumplir. Jesús reinará. Jesús vendrá. Así como vino hace más de 2000 años, volverá. Ahorita estamos en principios de dolores, de acuerdo a la palabra. Es un tiempo en donde hay rumores de guerras y empieza a haber guerras. Y hay terremotos y hay tempestades. Estamos en un principio de dolores, como dice la palabra en Mateo. Pero después de este principio de dolores habrá un rapto de su iglesia. Se oye raro, sí, se oye raro, pero va a pasar. ¿Se oía raro que iba a venir un redentor en un burro entrando a Jerusalén? Sí, se oía raro, pero pasó. Se oía raro que venía el Salvador del mundo, el Creador del universo, y que iba a morir de la peor manera en una cruz, en un calvario, donde la gente se burlaba de él. Sí, sí se oía raro, pero pasó. Se oía raro que un Dios iba a dignarse a venir, a morir y a resucitar y aparecérsele a más de 500 testigos después de su muerte. Sí, se oye raro, pero pasó. Y es abrumador las pruebas históricas que hay acerca del nacimiento, muerte y resurrección del Señor. No estamos hablando de un cuento y una fábula, estábamos hablando de una realidad. Y así como la gente no creía que Dios iba a dignar a venir y a convertirse en un hombre y morir por ti y por mí, hoy mucha gente duda que va a volver. Y va a volver por su iglesia. Y habrá un principio de dolores en el cual hoy estamos y habrá un rapto de su iglesia. Y después habrá una tribulación y una gran tribulación que durarán 3 años y medio cada una. Y estas dos etapas de la vida del hombre durarán 7 años. Tribulación y gran tribulación, pero después de esa tribulación y gran tribulación vendrá Jesús en una segunda venida. Cuando venga por su iglesia estará entre las nubes, pero cuando venga por segunda vez después de la tribulación, vendrá y pisará la tierra. Y ahí estará pisando la tierra en el monte, a un lado de Jerusalén, y reinará con cetro de hierro, dice la palabra. Apocalipsis 19 nos dice que vendrá seguido de sus ejércitos celestiales. También nos dice que gobernará con cetro de hierro la tierra y reinará a las naciones. Pero antes de establecer un reino físico, Dios quiere establecer un reino espiritual. Y hoy es el tiempo. Hoy estamos en el tiempo donde Dios quiere reinar en los corazones. Y el brazo estratégico que Dios quiere usar y Dios le ha placido usar para que reine en los corazones se llama iglesia. Dios quiere establecer el reino espiritual a través de su iglesia. Sus tiempos son perfectos. Volverá en el tiempo perfecto. Hoy quiere establecer su reino en tu corazón y en mi corazón a través del Espíritu Santo en tu vida en el tiempo perfecto. Y Dios también, cuando vino hace más de 2000 años, vino en el tiempo perfecto. Algunos se cuestionan y dicen, Señor,
¿Por qué viniste en ese tiempo, hace 2000 años? O algunos se cuestionan también hoy, ¿por qué te tardas tanto en regresar? Segunda de Pedro 3, 8 al 9 dice, para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia porque no quiere que ninguno se pierda, sino que todos vuelvan a Él. Y en otra versión dice para que todos procedan al arrepentimiento. Así que Dios espera hoy que tú entres en su reino espiritual. Tú no vas a poder entrar en su reino físico y no vas a poder reinar con Él si primero no entras en su reino espiritual. Y hoy la puerta del arca está abierta para que entres ahí. Mañana la puerta del arca se va a cerrar. Hoy está abierta y esa puerta se llama gracia. Así que entremos al arca. Entremos porque la puerta está abierta. Entremos porque aún hay oportunidad. Entremos porque aún hay esperanza. Jesús vino en el tiempo perfecto. Y vino a establecer las reglas, las bases de ese reino espiritual que hoy está estableciendo. Las condiciones cuando va a caer nieve son muy especiales. Cuando tú ves flakes, hojuelas de nieve que van cayendo del cielo, es un espectáculo, sobre todo para los que no lo vemos normalmente. Ahí está Urs atrás. Urs, ¿sí? Urs, pues ya se la sabe porque él vivió mucho tiempo en Suiza, él es suizo-mexicano, y allá en Suiza cae mucha nieve, pero aquí en México no. Y cuando cae nieve es un espectáculo, tiene que haber condiciones muy precisas para que pueda caer nieve. Tiene que haber una presión atmosférica baja y tiene que haber condiciones de humedad, de cierto porcentaje de humedad, y tiene que haber también la condición de una temperatura, de un rango. Tú dices, ay, es que cuando hace mucho frío cae nieve. Pues no necesariamente. Cuando las temperaturas son de menos de 10 grados Celsius, es difícil que caiga nieve porque de tanto frío, ese frío intenso seca el ambiente y cohíbe la precipitación. Pero cuando la temperatura es suficientemente fría, 0 grados, y a lo mejor se va a -6, -7, -8, ese rango de temperatura es el ideal para que la precipitación caiga en forma de nieve. Y tú puedas ver y hacer angelitos de nieve, y jugar bolazos y hacer monos de nieve. Hay condiciones muy, muy, muy particulares. Cuando Jesús vino en el tiempo perfecto de Dios. Dice Gálatas 4:4, pero cuando se cumplió el plazo, y dice la Biblia, el tiempo señalado, Dios envió a su Hijo. El pueblo de Israel, ese pueblo que Dios puso como un estandarte, una bandera, para decirle al mundo, miren, así es como yo quiero tratar con mis hijos. ¿Tú crees que Dios escogió a Israel para hacer acepción de naciones, de personas o de culturas? No. Dios escogió a Israel porque Él quería que la gente, toda la demás gente, viéramos y entendiéramos cómo es que Dios quiere tratar con el hombre. Llega Jesús en un tiempo dominado por el Imperio Romano. Roma estaba en su esplendor. Roma era poderosa y dominante. Es el imperio, ese imperio romano del tiempo de Jesús, el imperio que más esplendor ha tenido en toda la humanidad de la tierra. No ha habido un imperio más poderoso que el romano del tiempo de Jesús. No hay. No se le acercaron los babilónicos, ni los asirios, ni los medos, ni los persas. Los medos, los persas, los babilónicos, los asirios dominaban con violencia y muerte.
Los romanos no tenían esa característica como su principal característica. Los romanos colonizaban. Con los ejércitos y con el esplendor que tenían, la gente no tenía más que arrodillarse. No eran bárbaros, no eran sanguinarios como los otros pueblos y los otros reinos que han existido en la tierra. El pueblo romano colonizaba principalmente y dominaba las culturas sin destrucción y sin muerte. Dominaba de alguna u otra manera considerando a sus conquistados. Así que cuando Jesús viene y habla del reino de Dios, la gente pudo contextualizar ese reino pues con lo que estaba viviendo en ese tiempo. Con el reino del Imperio Romano. El tema central de Jesús era el reino de Dios y su justicia. Si tú lees los evangelios, tú vas a encontrar continuamente que Dios quiere establecer su reino y que el reino de los cielos se ha acercado. Lee los 4 evangelios que te describen la vida de Jesús y encontrarás que un tema central es el reino de Dios. Y en ese tiempo Roma reinaba. Así que la gente de alguna u otra manera podía relacionarlo. Y obviamente Roma fue un reino imperfecto si lo consideras y lo comparas con el reino de Dios. Totalmente imperfecto. Pero dentro del termómetro humano, el reino romano ha sido el reino con más esplendor que ha existido en la tierra. Y ahí viene Jesús en ese tiempo y habla de su reino. Uno más glorioso, grandioso y justo que el romano. Un reino diferente. Pero un reino en el cual habla Jesús, contextualizado en ese tiempo de Roma. Y allí, ahí precisamente en ese tiempo, Jesús levanta y funda su iglesia. Eclesia en el griego. Roma colonizaba a los pueblos y llegaba y dominaba, pero hace algo muy interesante Roma. Roma cuando llegaba a colonizar y a dominar un territorio, una de sus principales estrategias para llegar ahí y para poder implementar su cultura era no abolir la cultura local, así, sino gradualmente. Y lo que hacía es que hacía convocatorias en esos pueblos a donde llegaba a conquistar, y esas convocatorias les llamaba eclesia, del griego, hoy traducido iglesia. Y en esas convocatorias ciudadanas donde Roma llegaba, consideraba ciertas cosas del pueblo, y el pueblo se sentía considerado, y entonces Roma empezaba a ejecutar su gobierno, pero antes consideraba también al pueblo. Después de la muerte de Jesús, la eclesia, porque Jesús funda con ese nombre a la iglesia, eclesia, es el brazo estratégico que Dios usaría para el día de hoy todavía seguir estableciendo el reino de Dios en la tierra espiritualmente. Dios sabe cómo tratar con el hombre. Dios vino en el momento preciso, en la historia exacta, donde tenía que venir, para que tú y yo y la humanidad pudiera entender cómo trabaja en nuestra mente diminuta el reino de los cielos. Jesús vino y estableció su iglesia porque había permeado el concepto de eclesia en toda esa región. Y esa iglesia que Jesús funda, que no es una iglesia gubernamental ni política, sino es una iglesia espiritual, todas esas masas la comienzan a replicar. Y pasa de la región de Judá a la región de Galacia, de Éfeso, de Roma, y todo bajo el concepto de eclesia. Iglesia, convocatoria. Aquí estamos en una asamblea.
¿Estamos de acuerdo? Estamos en una asamblea. Bueno, esas mismas asambleas son las que usaba el pueblo romano para gobernar en aquel entonces. Pero esta iglesia es mucho más alta y no se compara a ninguna iglesia del reino romano, porque es espiritual. Nuestra ordenanza, iglesia, nuestra ordenanza suprema como iglesia es establecer el reino de los cielos en la tierra. ¿Cómo? Exactamente Mateo 28, 18 al 20 nos dice: Jesús se acercó y les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan. Jesús está diciendo: se me dio toda autoridad, ahora te la voy a pasar a ti. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Amén. Cuando tú vayas a una iglesia y esa iglesia haga esto, estás en la verdadera iglesia. Si tú vas a una iglesia y no hay un tema central que tenga que ver con esto, no vayas. Busca otra iglesia. Busca otra iglesia. Toda autoridad me ha sido dada y se las doy a ustedes, iglesia. No subestimes a la iglesia. No la subestimes. Mira, yo me alejé de la iglesia por muchas razones. En mi vida me he alejado de la iglesia. Y he dicho, bueno, si la salvación es personal, que claro que la salvación es personal, porque la iglesia nunca te va a salvar, entonces yo puedo solo. Me alejé de la iglesia porque me caían gordos, porque decía yo no sé en qué se usa mi diezmo, porque hay miles de pretextos, porque el ujier me hizo cara. O sea, te imaginas, mira, pretextos vas a tener. Si te quieres salir, vas a encontrar un pretexto y te vas a ir. Y obviamente la salvación no es y no viene de la iglesia, viene de Jesucristo y de su sangre en la cruz. Pero la iglesia es la estrategia de Dios para establecer su reino aquí. Mira, vete de la iglesia, porque yo ya lo he hecho varias veces. Aléjate de la iglesia y dices, no, yo oro en mi casa y yo leo la Biblia. Vas a terminar en frío. Vas a terminar frío. Te lo digo por experiencia, yo soy cristiano desde los 7 años. Y yo me he alejado de la iglesia varias veces. Y siempre que he dicho eso, me he enfriado. ¿Por qué? Porque la salvación no viene de la iglesia. Ah, pero ¿cómo sirve para mantener nuestra fe intacta? Mira, no le puedes ganar a Dios. Cuando tú subestimas a la iglesia, estás subestimando a Dios. Porque Dios inventó a la iglesia para que nos fortalezcamos y vayamos y multipliquemos su palabra. Yo muy grande en mi vida aprendí que cuando yo tenía una idea, yo iba al pastor y le decía, ¿cómo la ve, pastor? ¿La hacemos juntos o yo la hago y usted me bendice o qué hago? Pero yo lo aprendí muy avanzado en mi vida. Porque sé que en la iglesia hay bendición especial. Donde 2 o más están reunidos en su nombre, ahí pasa algo. No porque el Espíritu Santo no esté en ti, sino porque la manera de Dios es que vayamos juntos en una asamblea, en una eclesia. Si no hubiera venido Jesús cuando estaba el Imperio Romano y usaba este sistema de gobierno, no lo hubiéramos entendido. No se nos hubiera revelado. Nuestra mente es muy pequeña. Pero Jesús vino en el momento correcto, donde las condiciones para que hubiera una nevada, de temperatura, de presión, de aire, de viento,
estuvieran presentes para que a nosotros se nos revelara cómo es que funciona el reino de los cielos. A través de su iglesia. A través de su iglesia. Y esa iglesia es el heraldo de Dios. No hay mejor heraldo que haya. No hay mejor comunicador que una iglesia. Y cuando hablo iglesia, hablo del corazón de la gente entregada a Cristo, los cuales se organizan y vienen juntos a alabar su nombre. Porque aquí venimos a proclamar su palabra. No vengo a hacerme famoso. No vengo a decirte mis ideas. No vengo a querer tener un interés personal en ti. Vengo por un mandato del Señor, el cual me ha dicho, ve y lleva buenas nuevas a la gente. Y ese es tu llamado también, iglesia. Es nuestro llamado, no es el mío nada más. Si tú estás aquí sentado, ese es tu llamado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que aquel que cree en Él tenga vida eterna y no se pierda y tenga vida eterna. Ese es nuestro mandato, esa es la buena nueva que tenemos que llevar. Miren, el pecado, la muerte y el sufrimiento siempre han existido. Desde Adán y Eva. Ni el imperio asirio, ni el imperio babilónico, ni el imperio medo, ni el imperio persa, ni el imperio romano, ni ningún otro gobierno, ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni todas las potencias nucleares han podido vencer estos tres conceptos: muerte, sufrimiento o dolor, como lo quieres ver, y la muerte. No hemos podido con la muerte, no hemos podido con el dolor, no hemos podido con el pecado. Hoy la gente se sigue muriendo, miles y miles de personas siguen muriendo hoy en este instante. Hoy seguimos pecando de alguna u otra manera. Pecados chiquitos o grandotes, al fin pecados. Y el sufrimiento humano no se ha terminado, el dolor no se ha terminado. Si no, pregúntale a Steve Jobs, el creador de Apple, una de las compañías más poderosas del mundo, con todo su dinero, con todos sus recursos, con todos los científicos que tenía trabajando para él, no pudo extirpar un cáncer de su esófago. Y murió. Nadie de aquí estamos seguros. Ni el mejor hospital ni el mejor médico te puede salvar. El problema de la muerte, el problema del dolor y el problema del pecado no han podido ser erradicados y no podrán ser por el hombre. Pero hay uno que restablecerá su reino físico y espiritual en la tierra. Y habrá paz. Y habrá justicia social. Y no habrá muerte, ni dolor, ni pecado. No habrá nada que se le ponga enfrente. Y secará toda lágrima. Y vendrá y reinará con cetro de hierro la tierra. Su nombre es Jesús. El león y el cordero. En Jesús puedes encontrar el abrazo más dulce que alguien te puede otorgar en la vida. Pero al mismo tiempo puedes encontrar un león dispuesto a defenderte. El reino de Dios fue creado para tu bendición, iglesia. Y es un reino autocrático. Porque no te conviene meter tu cuchara. No te conviene. Dios sabe mejor que tú. No contendamos más con Dios. Vuelve a confiar. Así como cuando confiabas de niño en Dios o en tu papá. Vuelve a confiar. Su reino se ha acercado. Jesús ya vino y resucitó. Y la evidencia histórica es abrumadora. Y hoy se sigue acercando a través de su Espíritu Santo para establecer su reino espiritual en nuestros corazones.
Ayer, ya voy a terminar, estuvimos obsequiando regalos, pero sobre todo el regalo más preciado que hay, que es a Jesucristo. Dimos unos 320 platos de pozole a niños y adultos. También llevamos 161 regalos y 20 pelotas para los que no alcanzaran. Y los niños, pues ávidos, los que no tenían boletito de poder tener un regalo, dimos las pelotas y exactamente sobraron 3 pelotas. Y al final llegaron 3 niños. Ya cuando ya los llevábamos ahí, llegaron tarde pero seguros. Así que no se quedó ningún regalo y no se quedó ningún niño sin regalo. Exactamente todo se repartió. El único que se quedó sin comer pozole fui yo. Pero algo me tocó, principalmente del evento. Y David tampoco. No, David se hace que se echó 3 y anda bromeando. Siempre bromea David. Pau tampoco. Bueno, ya, somos de los 144,000, David. Algo me tocó, y con esto quiero cerrar. Nos ayudó un líder de colonia a identificar a la gente más necesitada para poder darles la comida y los regalos. Y uno de sus hijos, me contaba él, que, bueno, varios de sus hijos, pero uno en especial, me contaba que se había apartado de la iglesia y que no quería saber nada de la iglesia. Y una vez que te apartas de la iglesia, también empiezas a apartarte de Dios. Y este muchacho me dice, y me busca, y me dice, conmovido, con lágrimas en sus ojos, me dice, este evento está haciendo que yo quiera volver a Dios. Y yo siento que Dios me está llamando a volver a Él. Le digo, qué bueno, mijo, qué bueno, me da mucho gusto. Ahorita vamos a orar. Me dice, sí. Pero también te tengo que decir que yo me he portado mal con Dios y he renegado de Dios. Y le he dicho, Dios, tú ni existes. Y me he revelado. Él sintiéndose con una culpa. Me dice, yo me saqué el primer lugar a un taller que fuimos para niños que íbamos a servir, jovencitos. Y yo saqué el primer lugar y yo estaba apasionado por Dios. Pero en la iglesia donde fui me lastimaron, pero ya no voy a hablar mal de la iglesia. Yo me aparté, dejé de ir a la iglesia. Y cuando dejé de ir a la iglesia empecé a dejar de creer en Dios. Poco a poco. Poco a poco. Le dije, mi amor, mi hijo. Porque así lo veía yo como mi hijo. Se me figuraba Andrés un poquito más grande. Dios te ama. Dios te ama. Vamos a orar. Y empezamos a orar. Y empezamos a llorar. Y cuando terminamos de orar me dice, tengo otro problema, pastor. Tengo problemas con mi hermana y me he peleado mucho con mi hermana. Y ya se está yendo de la casa. Por mi culpa. Le digo, ¿ya se está yendo ahorita de tu casa? Sí. Le digo, ve y corre y ve y pídele perdón. Independientemente si se equivocó ella o tú te equivocaste, córrele y ve y pídele perdón. Y el niño se me quedó viendo así como asustado. No me dijo nada y de repente lo veo que sale corriendo. Y traía sandalias. Yo dije, se me va a caer este desgraciado. ¿Y luego qué voy a hacer yo con él? Pues no se cayó, pero salió corriendo como gacela. Y llega como a los 20 minutos, con los ojos rojos, yo todavía con
con lágrimas ya medio secas, pero así muy irritados los ojos, y me dice: ya no se va a ir mi hermana. Amén, amén. Y quiero volver con Dios. Le dije: mi hijo, mire, pues véngase a la iglesia. Si no le gusta, pues busque otra, pero véngase a la iglesia. Por cierto, es tecladista, Beto. Entonces yo espero que vuelva a la iglesia. Si no es con nosotros, que vaya a otra, pero que vuelva a Dios. Eso es lo que nos interesa. Eso, iglesia, es establecer el reino espiritual de Dios aquí en la tierra. De eso se trata. De que las vidas puedan decir algo que yo no tenía contemplado, como irle a pedir perdón a mi hermana porque me enojé con ella y ya se va a la casa. Que vaya a ir corriendo y le diga: hermana, perdóname, no importa, perdóname y no te vayas. Y que la hermana acceda, y sabe que la hermana fue al evento. Y estaban como familia todos, el hijo, la hija, los papás, y estaban bien contentos. Y me dice el papá, a solas: Dios hizo un milagro hoy en mi familia. Establezcamos el reino de Dios en la tierra. Hagámoslo a través de la iglesia, a la manera de Dios, no a nuestra manera, iglesia. Y eso va a requerir sujeción, va a requerir que tus ideas a lo mejor no sean las mejores, va a requerir humildad de tu parte. Pero créeme, allí hay bendición y vida eterna. Pasa el grupo de alabanza, por favor. Hoy, mientras el grupo de alabanza se acomoda, te voy a hacer una invitación si tú no le has entregado tu vida a Jesús. El nacer de nuevo en Jesús tiene que ver con una nueva vida espiritual. Y esa vida nueva espiritual no la puedes provocar tú por ti mismo. Tú tienes que orar y decirle: Dios, te necesito. Yo no puedo perdonar mi pecado, solo tú. Hoy me arrepiento y te pido perdón. Te dejé de buscar o nunca te he buscado, pero hoy quiero empezar con el pie derecho. Quiero reconocerte como mi papá. Y quiero que me reconozcas como tu hijo. Y si tú haces esta oración de corazón, reconociendo todo lo que Él ha hecho por ti, entonces hoy habrá fiesta en los cielos. Una fiesta mucho mayor a la que tuvimos ayer. Habrá júbilo, habrá ángeles, estará Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo gozándose. Yo me imagino que a veces ellos la chocan y se abrazan, diciendo: mira, este día Mario, Rubén, Beto, Cindy reconocieron que nos necesitan y quieren que seamos el Señor de sus vidas. Ahí está el reino de Dios, ese reino que Él quiere establecer en tu corazón y en mi corazón. Y sabes, cuando tú te metes en el reino de Dios, no es solamente para que andes deambulando, sino para que reines con Él. Ahí Él te considera, ahí Él te usa, ahí Él hace milagros. Así que hoy, iglesia, te voy a invitar, y a ti, si quieres que Dios sea el Señor de tu vida, solamente hay un camino. Se llama Jesucristo, el que dio la vida por ti. Así que, si tienes en tu corazón, repite conmigo esta oración: Señor Jesús, perdóname, porque me alejé. Perdóname, porque he sido necio.
Pero hoy quiero cambiar. Hoy quiero entregarte mi voluntad. Quiero pedirte que seas mi Padre. Que me reconozcas como tu Hijo. Yo te reconozco como mi Salvador. Como aquel que murió por mí en una cruz y resucitó al tercer día. Y hoy está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Jesús, hoy decido abrirte la puerta de mi corazón. Entra a lo más profundo, transfórmame y dame de tu Espíritu Santo para que nunca me sueltes hasta el día que yo muera y vaya directamente a tu presencia. Y ya no dependa solo de si te tengo en mi corazón, sino que te voy a abrazar y te voy a besar y me voy a gozar y voy a descansar en ti. Eres mi Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida para que yo te pueda ver el día que muera. En el nombre de Jesús. Amén y amén, iglesia. Dale a Dios un aplauso.